Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 3, el cual está conformado por García Moreira Didier, Chinga Falcones Andrea y mi persona Castro Pinargot. Mediante el programa SketchUp haremos una simulación de un sistema de bombas en paralelo de un solo ramal para la mezcla de etanol con gasolina corriente. Como se puede observar, que se va a succionar el etanol con dos bombas en paralelo conectadas al ramal principal. También se puede observar que hay una válvula de globo completamente abierta, el cual sirve para regular el caudal de fluido dependiendo de la necesidad del sistema. En este caso, está completamente abierta, la cual deja pasar el fluido hacia el tanque, donde será mezclado el etanol con gasolina corriente. Luego de ser mezclado, se aplicará el principio de la gravedad. Como se puede observar, está a una determinada altura, la cual permitirá el paso de fluido al tanque mezclador y se llevará a los tanqueros, los cuales transbordarán este fluido hacia los puntos de venta. A continuación, mi compañera. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que es la descripción del problema. Tenemos que deseamos bombear alcohol etílico 25 grados cuando se trigo paralelo a un contenedor para ser mezclado y aumentar el octanaje de la gasolina, en donde espera que el sistema fluya a 80 metros cúbicos por hora. La línea de succión es una tubería de acero comercial estándar de 4 pulgadas C$40 de 10 metros de longitud. Y la línea, en este caso de descarga, es una tubería de acero comercial de 3 pulgadas C$40 de 40 metros de longitud, en donde la diferencia de altura es de 20 metros. En la línea de succión tiene una válvula de globo para cada una de las bombas y la entrada de la tubería es de bordes cuadrados. En la línea de descarga se tiene dos codos estándar de 90 grados, válvula de globo completamente, claro que las bombas deben de tener las mismas especificaciones y las bombas están separadas por una distancia de 1,5 metros. Como primer punto tenemos lo que es el objeto de nuestro proyecto, que es determinar la potencia requerida del sistema y la elección de la bomba más óptima para el mismo, determinar si existe cavitación y el consumo energético. En la parte izquierda, como se puede visualizar, tenemos una tabla de nuestros datos calculados del problema. Tenemos como primer descripción y punto lo que es nuestro caudal, como se estipula en el ejercicio, tenemos un caudal de 80 metros cúbicos por hora. Nosotros, pues en este caso, para trabajar de una mejor forma, los convertimos a metros cúbicos sobre segundo, simplemente dividiendo nuestra cantidad de 80 que tenemos en el caudal para 3.600, lo cual nos da un resultado de 0,022 y la unidad pues ya esta vez en metros cúbicos sobre segundo. Asimismo, en este caso, pues con el caudal de descarga, que es 40 metros cúbicos por hora, los convertimos a metros cúbicos sobre segundo y nos da un valor de 0,011. Solo dividiendo en este caso, pues nuestro caudal para lo que es para 2. También tenemos lo que es nuestra área de succión, que ya la tenemos calculada, que nos da en este caso 0,0048 metros cuadrados. También tenemos nuestra área de descarga, que tenemos un valor de 0,08 metros cuadrados. Nuestra gravedad, que es 9,8 metros segundos cuadrados, y nuestro valor de pi, que también lo utilizamos en las fórmulas posteriormente, de 3,1416. Tenemos lo que es la longitud de tuberías de succión, en este caso es de 10 metros, y la longitud de tuberías de descarga, que es de 40 metros. Tenemos lo que es la diferencia de altura entre las bombas, que es de 1 metro. También tenemos un punto importante que es la diferencia de altura que tenemos del punto más bajo hasta el punto más alto de 20 metros y del punto más bajo hasta lo que es la bomba es de 10 metros. Posteriormente se va a indicar nuestros datos encontrados en tablas. Tenemos como primer punto que vamos a utilizar en fórmula, que es nuestro diámetro de succión. Tenemos una cantidad de 77,9 milímetros. Entonces, nosotros en este caso nos ubicamos en una tabla para poder determinar ese valor de dónde fue encontrado
En esta tabla de tuberías comerciales de acero, nosotros ya especificamos en el ejercicio, en la descripción del caso, que íbamos a utilizar una tubería de acero comercial de cédula 40. Nos ubicamos en este caso, la primera tubería fue de 3 pulgadas, entonces nosotros nos ubicamos en este caso en las de 3 pulgadas y encontramos un diámetro inferior de 77,9, aquí donde está indicando lo que es el cursor. Tubería de 4 pulgadas, que es la tubería de descarga, y tenemos un diámetro interior de 102,3. En este caso, pues aquí nosotros encontramos nosotros las teníamos en libros, pero para trabajar de forma fácil, las convertimos, que simplemente fue dividir esta para lo cual de allí nosotros encontramos nuestros diámetros de succión y de descarga. Posteriormente tenemos este dato de FT de succión y de descarga que también nos encontramos en tablas. Pues nos vamos a la tabla para nosotros poder encontrar lo que es nuestro FT y nos vamos a esta tablita que está aquí, que es el factor de fricción en la zona de turbulencia con tubería de acero comercial. En este caso nosotros tenemos tuberías que es de 3 pulgadas y de 4. La de 3 pulgadas con factor de fricción de 0,18, la de 4 pulgadas un factor de fricción de 0,017. De allí nosotros hallamos nuestros valores, en este caso nuestros factores de fricción. Tenemos también este dato que nos pide también que es la densidad del etanol a 25 grados centígrados y la viscosidad del etanol a 25 grados centígrados. Nosotros también estos valores los encontramos en tablas. Nos ubicamos exactamente aquí en nuestras sustancias, lo que es la densidad, que la tenemos aquí, que es 787 kilogramos sobre metros cúbicos. Y también nos pide la viscosidad, que es 1,00 por 10 a la menos 3. De aquí nosotros pues hallamos lo que son nuestros valores. También encontramos lo que nos pide la rugosidad. La rugosidad en este caso pues nosotros mencionamos que íbamos a utilizar una tubería de acero comercial. Nosotros nos ubicamos que es para poder encontrar de dónde se buscó el valor. Tenemos aquí esta tabla, la cual nos especifica la rugosidad de varias tuberías. En este caso, pues nosotros trabajamos con la de acero comercial, que es esta línea inclinada, donde nos dice acero comercial, nos indica aquí rugosidad de 0,05 milímetros. Nos encontramos este valor. Nosotros lo que son datos que son pérdidas de accesorios que nosotros tenemos involucrados en lo que es nuestro sistema. Tenemos lo que es nuestra K de entrada y nuestra K de salida, producto a los bordes cuadrados que se encuentran en nuestro sistema. Tenemos también estos valores en este caso de lo que es por bordes o así, como se nota, nuestra K va a ser de un valor de 0,5. Y si en este caso, la pérdida de salidas con bordes cuadrados, pues en este caso, como se observa, va a ser 1. De allí nosotros hallamos nuestros valores. También encontramos en este caso lo que es los valores del globo completamente abierta, que también nosotros nos basamos en lo que son las tablas. De aquí nosotros podemos encontrar el factor, nosotros poder dar lo que es la longitud equivalente en diámetros de tubería. Como mencionamos en la tabla de nuestros datos, estamos buscando lo que es la válvula del globo, en este caso abierto, tenemos un valor de longitud de 340, tenemos también que utilizar nosotros en nuestro sistema lo que es el codo estándar a 90 grados, que tenemos un valor en longitud de 30, y también lo que es la T estándar con flujo directo, que tenemos una longitud equivalente en lo que es el diámetro de tubería de 20. En esta tabla nosotros también nos apoyamos para poder tener lo que es nuestros datos. Una vez teniendo lo que es nuestros datos encontrados en tabla y nuestros datos nos da nuestro ejercicio estipulado, pues nosotros procedemos a lo que es
Posteriormente, nosotros vamos a hacer lo que son los cálculos. Como primer paso, nosotros vamos a aplicar lo que es la ecuación de la energía. Nosotros conocemos que la ecuación de la energía es carga energética, en este caso del sistema, que es igual a la presión sobre el peso específico más la velocidad, la cabeza de velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad más altura. Entonces, como nosotros tenemos en este caso dos bombas involucradas en nuestro sistema, lo que vamos a hacer es una igualación de lo que es nuestra ecuación de la energía, que aquí la visualizamos en el Excel. Tenemos lo que es presión 1 más velocidad sobre el peso específico, más la cabeza de velocidad al cuadrado del punto 1 sobre 2 gravedad, más la altura, más lo que es la carga energética, menos las pérdidas, es igual, aquí hacemos lo que es la igualación del punto 2, en este caso la presión 2 sobre el peso específico, más la cabeza de velocidad del punto 2 al cuadrado sobre 2 gravedad, en este caso más la altura de ese punto. Nosotros en este caso pues despejamos lo que es nuestra ecuación, como visualizamos, se van en este caso lo que es presión del punto 2 menos la velocidad 1, en este caso sobre lo que es el peso específico. Y también del otro lado de nuestra ecuación se van los mismos términos, lo cual nos da una ecuación de la carga energética. Una vez que igualamos las ecuaciones y simplificamos los términos que no vamos a utilizar en este caso, pues nos da resultado la ecuación de carga energética es igual a la diferencia, en este caso, de alturas más las pérdidas. Nosotros vamos a utilizar dos tipos de ecuaciones, en este caso, una por pérdida por fricción y la otra por pérdida por accesorios. En este caso, pues, después de esto, pues nosotros vamos a proceder a hacer lo que es nuestro cálculo de velocidades, en este caso para ambos ramales. Las vamos a sacar primero porque vamos a hacer el uso de ellas posteriormente las demás fórmulas. Como visualizamos, aquí tenemos lo que es el cálculo de velocidades, en este caso la tubería de succión y la línea de descarga. Entonces tenemos aquí que la fórmula en este caso de lo que es succión, tenemos el caudal sobre el área de succión en este caso. Nuestro caudal, como posteriormente lo mencionamos, en nuestra tabla de datos es de 0,011 metros cúbicos sobre segundo y nuestra área de succión es 0,4766 metros cuadrados. Y la división de entre estos dos términos nos da como resultado 2,33 metros sobre segundo. Posteriormente, pues así hacemos el cálculo de la velocidad de descarga. Tomamos lo que es nuestro caudal y también dividimos por el área, pero en este caso de descarga. En este caso, pues tenemos lo que es 0,011 metros cúbicos sobre segundo dividido por 8,21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, lo cual nos da un resultado de 1,35 metros segundo. Aquí nosotros también tenemos estos valores en tabla para verificar lo que es las divisiones que estén correctamente. Posteriormente, pues una vez que obtuvimos estos resultados, las velocidades para ambos, en este caso, normales, vamos a hacer lo que son los cálculos para las tuberías de succión. En este caso, nuestra tubería, como iniciamos mencionando, es de 3 pulgadas. Primero vamos a utilizar lo que es la fórmula, en este caso, de las pérdidas para el ramal, en este caso la tubería de succión. Tenemos cuatro términos que van a ser partícipes de esta fórmula, que va a ser lo que es nuestra pérdida de entrada, pérdidas por codo, por fricción. Entonces, la pérdida de entradas por nuestros bordes cuadrados. Entonces, tenemos aquí nuestros datos para poder calcular mediante una fórmula. Tenemos que nuestro K, como fue mencionado, que lo encontramos mediante la tabla, es de 0,05, es la pérdida de entrada. Tenemos nuestra velocidad aquí, ya la calculamos, que es 2,33 metros sobre segundo, que es nuestra velocidad, pero para la succión. Y tenemos que es el valor de la gravedad, que es 9,8. Bueno, para nosotros poder calcular en este caso lo que es la pérdida de entradas bordes cuadrados, simplemente lo que tenemos que hacer es tener nuestro coeficiente, en este caso la pérdida de nuestra entrada, y esta va a ser multiplicada entre la división de nuestra velocidad de succión sobre la gravedad.
lo cual nos va a dar un resultado de 0,139 metros, y este va a ser nuestro valor en la pérdida de la entrada pero de succión. Una vez teniendo esa pérdida, seguimos posteriormente con la de fricción. Como observamos, aquí vamos a utilizar una serie de datos que ya habíamos encontrado en este caso arriba, que ya los habíamos ordenado. Tenemos nuestra longitud de la tubería de succión, que son 10 metros. Nuestro diámetro de succión en este caso, que son 0,0779 metros cuadrados, que es el diámetro de la tubería que puede encontrar nuestra edad, nuestra densidad, nuestra velocidad de succión, que ya la sacamos posteriormente de 2,33. Tenemos lo que es nuestra viscosidad dinámica, también tenemos lo que es la rugosidad del material, y todos estos datos pues los vamos a utilizar para nosotros poder encontrar nuestro número de Reynolds. Vamos a utilizar la fórmula de nuestra velocidad de succión por densidad por el diámetro, en este caso de la línea de succión, sobre lo que es nuestra viscosidad. Entonces esta división nos va a dar un valor de 142.923,91, y ese va a ser nuestro número, en este caso nuestro cálculo del número de Reynolds. Posteriormente, una vez que calculamos esto, nosotros vamos a calcular nuestro factor de fricción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Con nuestra fórmula ya estipulada, que es 0,25 sobre el logaritmo, que divide a 1 sobre 3,7, más el diámetro sobre lo que es la rugosidad, más 5,74 dividido por nuestro número de Reynolds, que anteriormente ya lo sacamos, a un exponente de 0,9. Todo esto pues elevado al cuadrado. Una vez nosotros planteando estos datos, que lo tenemos aquí ya todos ordenados, nos va a dar que el factor de fricción, esta operación, da 0,020. Posteriormente también nosotros vamos a hacer lo que es el cálculo de la pérdida, en este caso del tubo. Como yo indiqué al inicio, que vamos a utilizar la fórmula por pérdidas, en este caso de accesorios. Entonces, tenemos esta fórmula, que es el factor de fricción sobre lo que es la longitud de nuestra línea de succión de la tubería, sobre el diámetro de succión, sobre la velocidad de la cabeza de succión al cuadrado, sobre 2 gravedad. Y esta operación pues nos va a dar 0,72 metros. Y este va a ser nuestro valor, en este caso, de la pérdida de fricción. En este caso, de la tubería de 3 pulgadas. También vamos a calcular lo que es las pérdidas por válvulas. Las pérdidas por válvulas, en este caso, vamos a utilizar lo que es lo que es el factor de fricción, en este caso de la succión de esta tubería, que es 0,018. El número de válvulas, pues en este caso solo es una. También tenemos lo que es la longitud de nuestra válvula de lobo completamente abierta, que es 340, velocidad de succión y la gravedad. Nosotros vamos a hacer el uso otra vez de la fórmula de pérdidas por accesorios, y el resultado pues nos va a dar 1,697. Una vez ya sacada lo que es la pérdida de válvula, de fricción y de entrada, pues por último vamos a sacar lo que es la pérdida de codos, por codos. Entonces nosotros vamos a utilizar en este caso la misma fórmula de pérdidas por accesorios, que es el factor de lo que es de fricción por la longitud, en este caso, de lo que es nuestro accesorio, que es de los codos estándares de ahora, lo que es el diámetro por nuestra cabeza de velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Y bueno, esta fórmula con toda la operación nos va a dar un valor de 0,149,735 metros. Una vez que nosotros ya sacamos nuestras pérdidas de entradas, de fricción, de lo que es válvulas y codos, nosotros vamos a hacer una suma de las pérdidas en el ramal de tubería de succión de las tres. Como observamos aquí en esta, nosotros vamos a valores que nos salió de las zonas, que son 0,139 metros. En este caso, esto nos dio de nuestra operación de las pérdidas de entrada. Pérdidas de cono, un valor de 0,149 metros. De nuestras pérdidas nos dio un valor de 699 metros. Y por último, nuestra pérdida de fricción nos dio un valor de 0,72 metros. Toda la suma de nuestros valores de pérdida en la línea de succión nos dio un valor de 2,7 metros. Como tenemos en este caso dos líneas de succión en nuestro sistema, lo que hicimos fue multiplicar ese valor por 2, lo cual nos da un valor total
pérdidas en las líneas de succión del sistema de 5,41 metros. Posteriormente, mi compañero García va a explicar sobre lo que son, en este caso, las pérdidas del sistema. Como la compañera demostró cómo se calculaba cada uno de los pasos anteriores, tanto para las pérdidas de fricción como las pérdidas de accesorios, pero solo en la parte de succión, como lo dividimos, ahorita vamos a calcular para la tubería de descarga, que tiene 4 pulgadas como sabemos, para el cálculo de las pérdidas en ramal, de la tubería 2 de descarga, tenemos la sumatoria de pérdidas de descargas, que sería la sumatoria de salida, la pérdida en salida, la pérdida de fricción, la pérdida de la válvula y la pérdida de los codos. En este caso tendríamos esta fórmula general globalizada. La pérdida de salida lo vamos a detallar paso por paso para evitar errores. Como tenemos el valor de 1, que es un valor constante en tema de accesorios, tenemos una velocidad de descarga. Cabe destacar que esta es la velocidad de descarga, más no es la velocidad de succión, ya que el fluido pasa de 2,60 a 1,35 la velocidad, pero aumenta su caudal. Eso es muy importante recalcar, tomar en cuenta la velocidad correcta. La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y aplicando la fórmula que tenemos aquí abajo, K5, que es la velocidad de descarga elevado al cuadrado sobre 2 gravedad. Entonces sería la multiplicación de 1 por la velocidad al cuadrado dividido para 2 por 9,8. Tenemos un resultado de 0,093. Como es una descarga de salida, se llaman pérdidas mínimas o pérdidas insignificantes que se pueden omitir, pero en este caso para uso didáctico y para uso profesional consideramos nosotros el uso de esta pérdida de salida. A continuación, una parte muy importante en este ejercicio es la pérdida de fricción de la tubería. Como es de 4 pulgadas, tenemos que la longitud es de 40 metros. Cabe destacar que este 40 metros es la longitud solo de descarga, independientemente de que si tiene una curva o una inclinación, son 40 metros la longitud. El diámetro de descarga era de 4 pulgadas, pero ya en la tabla, como la compañera lo mostró, de cédula 40 es de 0,1023 metros cuadrados o de 102,3 milímetros. La gravedad sigue siendo de 9,8, una constante. La densidad del fluido es de 787 kilogramos metros cúbicos. La velocidad de descarga sigue siendo 1,35. Recordar por qué escogemos esta velocidad de descarga. Tenemos la viscosidad dinámica, que es de 1 por 10 a la menos 3. Y la rugosidad, que es de 5 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, cabe destacar que es muy importante primero para calcular la pérdida. Necesitamos la fórmula general. La fórmula general es la de aquí, que tenemos aquí abajo. Pero para esta fórmula necesitamos F. Y para F necesitamos calcular Reynolds. Entonces es muy importante calcular Reynolds de primero para seguir con el proceso. Se puede calcular F como la compañera la mostró con la tabla anteriormente, en la rugosidad de los materiales. Pero es mejor hacerlo manual para evitar inconvenientes y errores, ya que son tablas que se coloca de uso subjetivo. Entonces, si colocamos una línea más arriba, más abajo, podemos obtener un valor diferente. Entonces, para calcular Reynolds, es la velocidad por la densidad por el diámetro de descarga, dividido para la viscosidad dinámica. Tenemos 1,35 que multiplica 787 kilogramos metros cúbicos por el diámetro, que es 0,1023 metros cuadrados, dividido para 1 por 10 en newton sobre metros cuadrados, que tenemos un valor de Reynolds de 108.834,57. Ese valor de Reynolds lo vamos a utilizar para reemplazar en la fórmula general de F, la fórmula de Darling, que es 0,25 dividido por el logaritmo natural, que multiplica a la división de 1 entre 3,7, que multiplica al diámetro dividido por la rugosidad.
La rugosidad, recordar que nos dio un valor de 5 por 10 a la menos 5 metros, más 5,74, que es un valor constante, dividido por el número de Reynolds, recordar que va elevado a la 0,9 potencia, y todo esto elevado al cuadrado. Como resultado tenemos 0,020, el valor de F, que no varía un poco de la tabla. En la tabla, si lo encontramos en la tabla, nos da un valor de 0,017, 0,18, 0,19, 0,20, ya que es de forma subjetiva. Cabe destacar que es mejor realizarlo paso por paso, ya que al dividir el diámetro por la rugosidad de manera instantánea o al principio, podemos cometer errores. Como ya tenemos F, podemos aplicar la fórmula de pérdida del tubo o de fricción, donde es F que multiplica a la longitud de descarga dividido por el diámetro, que multiplica todo esto a la cabeza de velocidad al cuadrado dividido por la 2 gravedad. En lo que tenemos 0,020, que es el valor de F, que multiplica la división de 40, que es el diámetro, en la línea de descarga, dividido por el diámetro de la línea de descarga, que es 0,1023 metros. Todo esto multiplicado por la cabeza de velocidad, que es 1,35 metros sobre segundos al cuadrado, elevado al cuadrado, cabe destacar, que divide para 2, que multiplica a la gravedad, que es 9,8, obteniendo un valor de 0,73 metros. Cabe destacar que es una pérdida, no es mínima, pero sí es reconocible. Es significante a la hora de calcular las pérdidas globales. Ahora a continuación, las pérdidas de la válvula. Tenemos la pérdida de la válvula, el factor de fricción que nos dio 0,017 en tabla. Tenemos un número de válvula de 1, la longitud equivalente en el diámetro de accesorios, que es de 340, la velocidad de descarga de 1,35, la gravedad de 9,8. Y tal cual como la compañera lo hizo para accesorios, realizamos la misma fórmula. El factor de fricción, la longitud dividido para el diámetro, que multiplica la cabeza de velocidad, dividido para 2, que multiplica la gravedad, obteniendo un valor de 0,539 metros, en el cual nos sale bastante elevado este valor, pero cabe destacar porque es una válvula de globo completamente abierta. Y por último tenemos, antepenúltimo, tenemos la pérdida de los codos. Esta pérdida de codos, tenemos 3 codos, cabe destacar en esta de descarga. Tenemos que el valor de la longitud equivalente del diámetro es de 30 para cada codo, son codos de 90 grados. Aplicamos la fórmula de forma correcta. En este caso tenemos 3, porque son 3 codos a utilizar, para no aplicar 3 veces el mismo proceso, obteniendo un valor de 0,143 metros. Y por último tenemos las sumatorias de las pérdidas en el ramal de descarga de 4 pulgadas, en el cual tenemos la sumatoria de salida, de fricción, de válvula y de codos, obteniendo un valor total de 1,51 metros. Esta es la sumatoria en la línea de descarga. A continuación, vamos a realizar una sumatoria total o global, pero esta solo de la línea de succión, de descarga, pero tenemos otra incógnita, que es la sumatoria de los tramos 1 y 2. Y se preguntarán dónde están esos tramos. Esos tramos, si nos vamos al diagrama, como podemos observar, la primera parte fue la línea de succión y la segunda parte que calculé yo fue la línea de descarga. Pero tenemos este apartado de aquí, tramo 1 y tramo 2, que falta calcular, ya que también son pérdidas que influyen en el sistema. Entonces, a continuación, vamos a demostrar cómo se calculan estas pérdidas en los tramos 1 y 2 de las bombas. Como podemos observar en el lado izquierdo, como son las pérdidas en el tramo 1 y 2 de descarga, tienen o escogen los mismos valores de descarga. Podemos observar que la longitud, que es la única que cambia, que es de 1 metro, el diámetro es de 0,1023 metros, la gravedad de 9,8, la densidad del fluido 787 a 25 grados Celsius, la velocidad de descarga, recordar porque estamos solo en descarga, la viscosidad dinámica y la rugosidad. Son valores que ya tenemos en tabla y son valores que tenemos en la línea de descarga.
automáticamente aplicamos la misma fórmula, sabemos que F nos salió 0,20, aplicamos la fórmula, tenemos un valor de la pérdida de fricción de 0,02 metros, pero como son dos líneas, recordar que son dos líneas, lo multiplicamos por 2, sería de 0,04 metros. ¿Cómo calculamos esto? De la misma manera que anteriormente. Necesitamos F para calcular la pérdida general. Para F necesitamos Reynolds. Entonces para Reynolds calculamos con la fórmula global de Reynolds, que es la velocidad de descarga multiplicado por la densidad por el diámetro de descarga dividido por la viscosidad dinámica, teniendo un valor de 108.834,53. Cabe destacar que es mayor de 4.000 y es un flujo turbulento, por eso aplicamos la fórmula de aquí. Si fuera un flujo laminar, aplicaríamos otra fórmula. El valor de F, como ya lo calculamos anteriormente, es el mismo 0,20. El cálculo de la pérdida de descarga sí cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una longitud de 1 metro. Cabe destacar que antes era de 40 metros. A continuación aplicamos el mismo principio para los codos. Tenemos el factor de fricción de tabla de 0,017. Tenemos un número de 2 codos. ¿Por qué 2 codos? Porque tenemos se utiliza 2 codos porque no tenemos el ramal directamente conectado. Tenemos la velocidad de descarga de 1,35, la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la pérdida de los codos es de 0,095. A continuación podemos observar la fórmula, que es K10. 2 porque son 2 codos por el factor de fricción por 30, que es la longitud equivalente de los codos del diámetro, que es valor de tabla, que multiplica a la cabeza de velocidad, que es 1,35 elevado al cuadrado, dividido para 2, que multiplica la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, obteniendo un valor de 0,095 metros, lo cual es un valor correcto. Y por último tenemos un accesorio nuevo, que primera vez lo estamos viendo ahorita en esta fórmula, que es una sumatoria de pérdidas del codo, pero en este caso es una T, que sirve como una unión para unificar más de uno o de dos líneas de fluidos. En este caso tenemos el factor de fricción que es 0,017. Tenemos la longitud equivalente del diámetro, que es valor de tabla que es de 20 por la pérdida del accesorio. La velocidad de descarga sigue siendo la misma, 1,35, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, obteniendo un valor en la pérdida del codo de T de 0,032. Cabe destacar que también es un valor un poco mínimo. Despejando la fórmula, multiplicamos por 1, se puede colocar y si no, no. Simplemente como referencia para hacerlo paso a paso, para evitar inconvenientes, por el factor de fricción, por la pérdida del accesorio, por la cabeza de velocidad que ya sabemos cuál es, obteniendo un valor de 0,032, lo cual es el mismo valor que tenemos acá. Entonces vamos a calcular la sumatoria del tramo 1 y del tramo 2, pero tenemos obteniendo un valor de 0,145 metros. Pero ¿qué sucede? Tenemos una sumatoria general del tramo 1 y 2 de 0,164 metros. Con esta sumatoria de aquí la vamos a sumar a las sumatorias de succión y de descarga principales, que la obtenemos aquí. La sumatoria de succión, de descarga y del tramo 1 y 2, obteniendo un valor general de 7,084 metros. A continuación vamos a calcular HA, que es la cabeza, la fórmula general ya despejada, que es igual a la diferencia de altura, delta Z en este caso, más HL, las pérdidas general del sistema, más la cabeza de velocidad de descarga elevado al cuadrado sobre 2 gravedad. Colocamos los datos para tener de referencia. En el enunciado teníamos una delta Z de 20 metros, la pérdida de accesorios y de fricción de todo el sistema de las tuberías y del ramal de las bombas en paralelo es de 7,084, que son pérdidas, la considero yo pérdidas regulares, no son pérdidas tan elevadas para este sistema en ramal, ya que tenemos una longitud bastante
bastante larga. A continuación calculamos HA con la fórmula principal. Reemplazamos Z2 menos Z1 es 20 más 7,84 más la cabeza de velocidad, obteniendo un valor de HA de 27,30. Este valor es en metros, ya que va a ser la altura para calcular la bomba. Y el caudal, cabe recalcar que es un caudal de 80 metros cúbicos sobre hora. También lo transformamos a 22,22 litros sobre segundo, ya que con estos datos de aquí vamos a buscar en los catálogos de las bombas para ver qué bomba se adapta al sistema y cuál es mejor. A continuación, las bombas del sistema. Nosotros hemos elegido dos tipos de marca de bombas, las cuales son la Hydrostal y la SKCB. Entonces, para ello, vamos a la tabla del catálogo. Donde esta es la Hydrostal, que es un caudal, esta de aquí tenemos las unidades en litros sobre segundos, el cual recordar que nos salió el resultado de 22,22. Entonces trazamos una línea en vertical desde el punto de litros sobre segundos de 22 hasta el punto más alto para tener referencia. Entonces es muy interesante en esta bomba de aquí, ya que tenemos diferentes diámetros del rotor, las eficiencias, la potencia de la bomba, y también tenemos el NPCH. Cabe destacar que en este caso tenemos la línea en vertical, tenemos que escoger la altura, la HA, que obtuvimos anteriormente, que fue de 27. Entonces lo trazamos una línea vertical y una horizontal, tenemos este punto de aquí, este punto de la bomba. Podemos trabajar nosotros con dos tipos de diámetro del rotor, con el diámetro del rotor de 246 milímetros y 265. Pero si trabajamos con el diámetro del rotor de 246, obtenemos una eficiencia menor del 70%. Si trabajamos con un diámetro del rotor de 265, obtenemos una eficiencia de la bomba aproximada de un 72,5%, lo cual es muy bueno. A continuación vamos a realizar la potencia con la que trabaja cada bomba, con su diámetro del rotor. La de 246 trabajaría aproximadamente con 10 caballos de fuerza, 10 HP. Y la de 265 trabajaría alrededor entre un 13 y 14 HP, lo cual es muy bueno. Y ahorita lo decimos por qué, porque vamos a calcular la potencia requerida del sistema. A continuación calculamos el NPCH de esta bomba, si existe cavitación o no. El NPCH de esta bomba en tabla es de 2 metros. Entonces, calculamos nosotros el NPCH. ¿Por qué calculamos el NPCH? Para calcular si existe o no existe cavitación. Porque es muy importante este tema de aquí, ya que si existe cavitación se crean pequeñas burbujas de aire, burbujas de oxígeno, lo cual esto al entrar en contacto con el diámetro del rotor puede crear fisuras, incluso puede llegar a explotar una bomba en máximo 3 a 5 horas de trabajo si tiene cavitación. Entonces es muy importante calcular este tema de aquí. La fórmula de las cargas de bomba o el NPCH cavitación, tenemos la fórmula global, que es la presión atmosférica dividido por el peso específico, más la presión de vapor dividido por el peso específico, más la diferencia de altura, pero cabe destacar que esta diferencia de altura es desde el punto en donde está la aljibe o la cisterna, donde se va a enviar a succionar el fluido hasta el punto de la bomba, hasta este punto de aquí. Cabe destacar que esta es la diferencia de altura. Este sería el punto 0 y este sería el punto número de 10 metros. Es muy importante porque podemos cometer el error de tomar en cuenta la diferencia de altura global del sistema. Entonces, despejamos la fórmula y tenemos que el NPCH es la presión atmosférica menos la presión de vapor dividido por el peso específico, más la diferencia de altura de la succión, menos las pérdidas, la sumatoria de las pérdidas del sistema en la línea de succión.
Cabe destacar ese punto importante. Para trabajar con sistema internacional tenemos que, como está abierto, es una atmósfera y una atmósfera es igual a 101.325 pascales. El peso específico de este fluido a 25 grados Celsius es de 7.720 newton. La presión de vapor, como la compañera lo mostró anteriormente, era de 60 milímetros de mercurio, pero pasado a pascales de 7.999,34 pascales. Y la sumatoria de las pérdidas en la línea de succión es de 5,411 metros. El NPCH calculado, entonces tenemos un NPCH calculado de 16,68, aplicando de forma correcta la fórmula. Entonces tenemos la regla de decisión. El NPCH calculado del sistema es de 16,68 y el NPCH requerido de esta bomba de aquí, de la bomba hidrostal 65250, es de 2. Entonces la regla de decisión es la siguiente: si el NPCH calculado es mayor al NPCH requerido, no existe cavitación. Entonces 16,68 es mayor a 2. Correcto, no existe cavitación. Entonces esta bomba de aquí la podemos utilizar hasta este momento porque no tiene cavitación. Además tenemos unos datos de la bomba, que es en datos de consumo de la bomba hidrostal. Tenemos una potencia de 12,50, pero en un consumo transformado multiplicado por 0,7457 para transformarlo en kilowatt, nos da un consumo de 9,32 kilowatts. Las especificaciones de la bomba hidrostal tenemos que es una marca hidrostal, modelo 65250, es de transdirecta, 500A, y de trans de fajas 500B, designación de presa estofa S y sello mecánico B. Las revoluciones máximas por minuto es de 3600. Tenemos los dos diámetros del rotor que calculamos nosotros, con los que podemos trabajar, la 265 y 264 diámetros del rotor. Pero cabe destacar que es mejor trabajar con un diámetro del rotor superior, ya que si trabajamos con una bomba del diámetro del rotor inferior a este de aquí, con 246, la bomba se va a estar sobreesforzando, ya que a un caudal de 22,22 litros sobre segundos, la altura máxima en este punto es aproximadamente de unos 25, calculando. Entonces es mejor trabajar con diámetro del rotor de 265, ya que la bomba no se sobreesfuerza y está en el cálculo. Y es mejor que falte a que sobre. A continuación, vamos al catálogo de otra marca de bombas, la cual es una KSB, que también es muy reconocida en el ámbito del Ecuador, de las marcas de bombas. Pero esta de aquí cabe destacar que tenemos para buscar las curvas del sistema en caudal es metros cúbicos sobre hora. Como tenemos un metro cúbico sobre hora de 80 y una altura de 27, trazamos una línea en vertical y una horizontal para calcular qué diámetro del rotor de nuestras bombas nos van a servir para satisfacer las necesidades del sistema y que se cumplan. Tenemos dos diámetros, uno de 150 y uno de 162 milímetros. Asimismo, calculamos el NPCH, en este caso está de segundo, el NPCH del sistema. Hacemos una interpolación, ya que la primera curva es de 128 y la segunda curva es de 174, entonces estaría en el medio. Y nos saldría un NPCH calculado de un 3,75 aproximado. A continuación, en esta tabla de aquí está más completa. Con los diámetros del rotor podemos calcular A, los caballos de fuerza, o B, directamente el consumo en kilowatt, donde tenemos un diámetro del rotor de 150, tenemos un consumo aproximadamente de 7, perdón, y de 162, teniendo un consumo de 8,20, 8,40. Y cabe destacar, como ya aplicamos la regla de decisión, no existe cavitación, ya que el NPCH calculado es de 16,68 y el NPCH requerido es de 3,75. Por lo tanto, esta bomba de aquí, con los diferentes diámetros del rotor que tenemos, no debería haber cavitación al sistema. Cabe destacar un punto importante de que en muchos casos se le coloca un NPCH de seguridad que puede ser de 0,5 o de un 1. Pero en este caso, si le ponemos un NPCH de seguridad
En caso de que pueda existir alguna falla en el sistema, no va a pasar nada porque el NPSH calculado es mayor, casi 4 veces mayor que el NPSH requerido. Esto se hace con la finalidad de que si nos sale NPSH calculado de, digamos, de 3,76, el requerido de 3,75, puede que exista cavitación en algún punto del sistema. A continuación vamos a detallar el consumo de la bomba en kilowatt, de la bomba de KSB, perdón. Las revoluciones por minuto son de 2900, tenemos menores revoluciones por minuto. El diámetro de 150 milímetros, un consumo de 7. El diámetro de 162, un consumo de 8,20. A continuación vamos a comparar las diferentes bombas con los diferentes diámetros para llegar a la conclusión de cuál bomba satisface mejor al sistema con menor consumo, con mejor potencia. A continuación mi compañera Andrea, ella le va a detallar esos pasos. Continuando con lo de mi compañero, es necesario conocer la potencia de la bomba requerida en el sistema. Como podemos observar, los datos del caudal viene siendo un valor de 0,0222 en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Esto refleja la pérdida total del sistema. Asimismo, tenemos una densidad de 787 kilogramos metros cúbicos. También tenemos una cabeza neta de la bomba de 27,301 metros. También tenemos una gravedad de 9,8 metros segundos cuadrados. Multiplicamos los cuatro valores, nos da como resultado 4.679,12 watts. Una vez obtenido ese valor, se procede a dividir para 745,7. Esto nos refleja la potencia requerida por la bomba del sistema. Asimismo, tenemos en el siguiente cuadrito Bueno, continuando con lo de mi compañero, es necesario tener presente la potencia de la bomba requerida en el sistema, el cual nos da unos valores de caudal de 0,222 en unidad metros cúbicos sobre segundo. Esto nos refleja la pérdida total del sistema. Asimismo, tenemos la densidad de 787 kilogramos metros cúbicos de densidad de fluido. También tenemos una cabeza neta de la bomba de 27,301 metros y la gravedad de 9,8 metros segundos cuadrados. Una vez que tenemos esos valores, los multiplicamos y nos da un resultado de 4.679,12 watts. Obtenido este valor, lo procedemos a dividir para 745,7, en lo cual nos da como resultado 6,275 HP. Entonces, en referencia, tenemos que la potencia requerida por la bomba del sistema. Entonces, en conclusión, podemos decir que las bombas que tienen mayor eficiencia es la del diámetro de 150 milímetros. Ya en conclusión, en base a los cálculos de la bomba KSB, que tiene menor consumo que en KW, es la del diámetro 150 milímetros, ya que tiene como consumo de 7 kilowatts, a diferencia de la otra bomba de un diámetro de 162 milímetros, que tiene un consumo de 8,20 kilowatts. La bomba que tiene, se podría decir que la bomba que tiene mayor eficiencia es la del diámetro de 150 milímetros, ya que tiene un 79% a diferencia de la otra bomba, de un diámetro de 162 milímetros, que tiene como eficiencia el 78,5%. Pero en términos generales podemos decir que la bomba más óptima para nuestro sistema es la de 150 milímetros. Pero cabe destacar que el punto de la operación de la bomba en ese aspecto baja la altura geodésica, por lo tanto es recomendable siempre trabajar con una bomba mayor tamaño para evitar en un futuro que la bomba no cumpla con los requerimientos del sistema. Por lo tanto, se elige la bomba de un diámetro de 150 milímetros, ya que se adapta según nuestro punto de vista mejor al sistema. Podemos realizar también una minuciosa comparación entre las dos marcas de bomba, entre KSB
y la hidrostat. Como pueden observar, la bomba que tiene menor consumo es la de KCB, que tiene como un consumo de 8,20 kilowatts, a diferencia de la bomba de marca Hydrostat, que tiene un consumo de 9,32 kilowatts. La bomba que tiene mayor eficiencia es la bomba de marca KSB, con una eficiencia de 78,5%, a diferencia de la Hydrostat, que tiene con una eficiencia de 72,5%. Por lo tanto, en términos generales, es una toma de decisión que involucra elegir entre una de las cualidades de las bombas, o mayor eficiencia o mayor consumo energético. Pero en este caso tenemos que la bomba de marca KSB tiene menor consumo energético y mayor eficiencia, por lo que es considerable que la bomba es la bomba más adecuada para nuestro sistema. Bueno, por último, recomendación. Es de gran importancia utilizar para un sistema accesorios y tuberías idóneas que se involucren de una forma correcta para poder obtener un sistema óptimo que cumplan con los requisitos, ya que así no se utilizan de manera adecuada. Como futuros ingenieros, al diseñar un sistema previo que no se ajuste a la realidad, provocará resultados no acertados, lo cual nos dará problemas que se puedan presentar en el sistema.